las pruebas, las crisis son inevitables en nuestras vidas. Y ya sean dificultades financieras, problemas de salud o relaciones destruidas, siempre vamos a luchar. Eso es garantizado, porque las tormentas son parte de la vida. Y si eliminas las luchas, o si las eliminamos a las pruebas, evadimos mucho de lo que forma el carácter, de lo que forma lo que hace a la profundidad de la vida. De acuerdo a los científicos, estaba leyendo que los pollitos, si fuera en Argentina son pollitos. Cuando son bebé tienen que picotear desde adentro del cascarón, desde dentro, para abrirse camino y salir, poder abrir el huevo y salir. Y si alguien toma, y esto ya no lo sé por los científicos, sino porque en casa toda mi vida, desde que era niño, mi padre crió gallinas. Entonces yo recuerdo que nos prohibían a los niños ayudarle al pollito a abrir el cascarón, porque empiezan a picotear desde adentro y los niños estamos como propensos a querer ayudar, decimos pobrecito, y nos decían siempre no, porque si lo quiebras antes de tiempo el pollito se puede morir, porque el sistema circulatorio del animalito, del ave, se activa y se desarrolla haciendo la fuerza para salir del cascarón. Entonces si se le quita la lucha, si se le quita el esfuerzo, se le quita la habilidad para desarrollarse y consecuentemente la vida. Entonces nos decían siempre, no ayudes al pollito a salir, porque ese esfuerzo desarrollaba, insisto, su sistema circulatorio. La vida con el Señor es exactamente igual. A partir de que entregamos nuestro corazón a Dios, empieza Dios a tratar en la profundidad de nuestro carácter. ¿Cómo lo hace? Con pruebas, con dificultades que nos forman para la vida, nos dan profundidad, porque uno de los mejores salones de clase para desarrollar el carácter es la lucha. Sin la lucha, sin la crisis, sin esa prueba que estás pasando, porque me lo dicen tus ojos, sin esa crisis que estás atravesando, porque me lo dice tu rostro, no tendrías el programa, la materia diseñada por Dios que desarrolla tus músculos del carácter. Los músculos del carácter se desarrollan a partir de la crisis, a partir de una situación adversa. No es agradable, no es linda, pero tiene que venir para que no seamos unos pusilánimes en la vida, para que no nos paremos de manera que cualquier tormenta nos tire porque no estamos preparados para recibir crisis o problemas. En un centro de rehabilitación para veteranos de Vietnam, en una placa de bronce, están grabadas estas palabras, se las leeré tal cual están. Dice algo como: le pedí a Dios fuerza para poder lograr la grandeza, pero fui hecho débil para que pudiera aprender humildemente a obedecer. Le pedí a Dios salud para hacer muchas cosas, pero me fue dada enfermedad en tanto para poder hacer mejores cosas aún, a pesar de mi crisis de salud. Le pedí riquezas para poder ser feliz, pero me fue dada pobreza para que pueda hacerme sabio. Le pedí poder para liderar a los hombres y me fue dada humildad para que pueda necesitar solo a Dios. Le pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida, pero Dios me dio vida para que pueda aprender a disfrutar todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí, sino todo lo que había esperado. A pesar de mí mismo, todas mis más profundas oraciones sí que fueron contestadas. Y ahora, y entre todos los hombres, yo soy el más ricamente bendecido. Cuando leía una y otra vez lo que el autor imprimió en esta placa, pensaba que es un principio de la vida, que uno tiene que estar consciente de que hay que estar dispuesto para luchar por el bien del crecimiento. Los que somos papás vamos a hacer lo imposible, y esto lo digo como padre y creo que es compartido, para que nuestros hijos sufran lo menos posible, bajar el umbral del sufrimiento al mínimo. No es un deporte para nosotros, ni nos alegra ver a nuestros hijos sufrir en ningún aspecto, ni a nivel salud, ni que sufran en el colegio. No nos gustan cuando les hacen bullying, cuando los molestan. El león de dentro sale y lo defendemos. Pero tenemos que tener cuidado de no construir o edificar, mejor dicho, niños que mañana sean adultos que ante cualquier problemita se desmoronen porque mami y papi no están allí para ayudarlos. Hay que fortalecerlos. Hay que decirles que va a haber desengaños amorosos, que no siempre van a ser correspondidos en el amor, que el matrimonio no es fácil, que tener hijos no es fácil,
que conseguir empleo tampoco es fácil, que conservarlo lo es mucho peor todavía, que lograr una carrera demanda esfuerzo y trabajo y sacrificio, que no siempre se pueden ver todos los partidos de televisión que uno quiere, que uno no siempre tendrá las consolas ni los jueguitos del momento, que a veces tendrá que renunciar a ir a un parque para aprender otras cosas en su vida, para invertir su tiempo de manera diferente. Y así nuestros hijos se van desarrollando. No digo que le vamos a evitar los problemas, pero sí estoy seguro que deliberadamente vamos a ayudarlos a que resistan las crisis. El Señor me dice esta mañana que te diga, o este mediodía que te diga, porque Él sabía que ibas a venir y arregló esta cita, de que las crisis, lo que estás atravesando, ese problema difícil que a veces te quita el sueño, es parte de un plan divino. Yo sé que no quieres oír esto, pero lo diré de igual manera. Es parte de un plan divino para procesarte, para que seas mejor persona, para que a partir de esta crisis, cuando la atravieses, como dijo David, cuando pases el valle de sombra y de muerte, seas mejor persona que cuando empezaste a atravesar el túnel de este lado. Si no has sufrido, no tendrás carácter para dirigir un pueblo. No tendrás carácter para empezar una compañía. No tendrás carácter para ser el sacerdote de un hogar si no has tenido el sufrimiento necesario. Y yo encuentro esto en la vida del apóstol Pablo también. Porque Pablo era un fariseo entrenado que había estudiado bajo el renombrado Gamaliel. Pablo exhibía conocimiento, tenía contactos, los dones de un líder. No obstante, cuando Dios lo califica para el ministerio, Pablo tenía algunos prerequisitos para cumplir. Dios le habla a un profeta, a Ananías, le dice que vaya a orar por Pablo y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Porque Dios veía el talento que tenía Pablo, el don de gente, el don comunicacional. Dios veía la pasión, el fuego, pero todavía faltaba algo y se lo dice Dios a Ananías. Le dice, Pablo califica para servir, pero todavía le falta sufrimiento. Había sido escogido, pero no está completo. Y si no está completo, cuando vengan los tiempos de escasez, no se va a arreglar con lo que tiene, no va a aprender a contentarse. Cuando vengan las épocas de sequedad, no va a aprender a excavar profundo. Cuando vengan los tiempos en que lo traten injustamente, no se va a poder parar seguro. Yo necesito enviar un apóstol que tenga raíces profundas y que esté parado sobre la roca. Dios dice, yo quiero bendecirte, yo te traje y te quiero bendecir. ¿Cuántos dicen amén a una cosa así? ¿Cuál es el requisito? Que puede haber crisis. No puedes decir, voy a emprender una compañía y no quiero problemas, porque yo tengo al Señor de mi lado. Entonces no quieres una compañía, lo que quieres es vivir en Disneyland. No quieres una compañía. Tú dices, voy a contratar empleados, pero ojalá que me toquen todos buenos. Tu abuela, ¿quién tiene empleados todos buenos? Yo quiero ser pastor y que venga toda gente pura y santa. Imposible. Tratar con gente es problemas. No puedes tener un pastor perfecto, vas a tener un pastor con serios problemas. ¿Por qué? Porque somos gente. Todavía Dios no trajo apóstoles de Venus ni de Plutón. Todavía somos de la tierra, todos. Aunque algunos anden, aleluya, no soy de este mundo. Si eres de este mundo y hueles a tierra como todos, nada más que fuiste salvo. Pero emprender lo que sea demanda crisis, demanda problemas, demanda tormentas. Emprender algo siempre va a generar fricción, porque eso es la vida. La vida son crisis, la vida son tormentas. Leía la historia del señor Bailey, que era cultivador de manzanas, uno de los mejores, y durante una temporada de sequía prolongada, todos los huertos del valle se secaron por falta de humedad, y la plantación de manzanas de todo el mundo parecía que se iba a perder. Bailey fue llamado y le preguntaron por qué su huerto estaba tan verde mientras que los demás estaban tan secos. Y él contestó, noten esto si no es extraordinario. Él dijo, mis árboles pueden aguantar hasta 2 semanas más sin una gota de agua. Y le preguntan los otros hortelanos, ¿y cómo logró tal cosa? Y él dice, bueno, cuando mis árboles eran jóvenes, yo frecuentemente les mezquinaba el agua, les ponía muy poquito agua. Entonces por esa causa tuvieron que hundir sus raíces más profundamente para buscar humedad, para encontrar agua. Ahora, mientras que los árboles de ustedes se están muriendo, los míos están bebiendo humedad a una profundidad mucho mayor. Qué lindo poder decir esto de nuestros hijos. A una mamá que dice, mi hijo es tan playito. Y tú le dices, mi hijo tiene raíces profundas, porque yo no le daba todo lo que quería.
Cuando decía, una tele más grande, comprale uno que se trauma. No. Ahora no es tiempo de tele grande, como dije una vez, aunque puedas. Porque nosotros somos de la generación donde los padres nos decían, no puedo. Entonces nosotros sabíamos que no teníamos porque eran pobres. No porque no querían, porque nos hacían mal, porque no era tiempo. No puedo. Papá decía, no puedo. Yo decía, pa, no puedo. No, si me llevas a vacunar, no puedo. Siempre partíamos del no puedo. Siempre. Entonces nos criamos con no quiero decir con un resentimiento, pero sí, algún día voy a poder. Algún día voy a poder. Cuando llegamos a ser adultos y vemos que podemos, nos damos cuenta que no se trata de lo que podemos, sino de lo que es conveniente, de lo que edifica, de lo que es tiempo y lo que no es tiempo. Entonces aprendimos, en nuestros casos, a decirle a nuestros hijos, sí tengo. ¿Y? Entonces, ¿por qué no? Porque no quiero. Porque no es el tiempo, porque no te lo has ganado, porque no has trabajado, porque ahora tienes que hacer tu tarea. Pero me podés comprar si tenés plata. Mi hijo me decía siempre, Kevin, cuando era chiquito, me decía, no te pido que gastes plata, usa la tarjeta, esa. Sí. Y cuando otros maldicen las temporadas de sufrimiento, uno como papá invierte energía hundiendo las raíces de los hijos más profundo para que puedan beber agua a mayor profundidad. Y cuando les toque afrontar cualquier avatar de la vida, no maldigan lo que no tienen, sino que se aprendan a contentar como el apóstol Pablo, porque son hijos sanos, saludables, que si pueden estar bien, gloria a Dios. Si toca momentos difíciles, gloria a Dios. Y mientras que otros están en sequía, tu planta de manzano florece porque tus raíces son profundas, porque has pasado la crisis. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Yo aprendí de muchos hombres de Dios, muchos de ellos muy sobresalientes en sus logros académicos. Me impresionaron la mayoría con sus hazañas intelectuales, espirituales. Sin embargo, los que más me influenciaron no fueron los que me enseñaron basados en sus logros académicos o en sus libros pedagógicos. Los que más influyeron en mí, y si acaso no te pasó lo mismo, fueron los que me enseñaron con sus cicatrices, con sus experiencias. El que te dice, yo lo pasé. No hay mejor cosa que aquel que logra empatía mostrándote las cicatrices. Diciendo, mira, estas son las cicatrices de la vida. Algunas de que me equivoqué, otras de batallas bien ganadas, otras de batallas perdidas. Pero cicatrices al fin, porque son las que predican. Las heridas siempre van a predicar más fuerte que tus palabras. Las cicatrices siempre van a predicar fuerte, impactan a las personas que te ven, porque tus cicatrices son el testimonio más resonante que jamás pueda predicar. Lo que trato de decir es que la cicatriz que tengas, de donde vengas, no te avergüences de llevarlas, porque esa renguera, Jacob, siempre hablará de que tu nombre ha sido cambiado y que ahora dependes de Dios, y aunque rengueas, eres príncipe con Dios, eres Israel, eres santo, eres una persona al cual se encontró con Dios y no salió ileso. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Tus cicatrices siempre hablan de una etapa que pasaste, y Dios no las pasa por alto. Las pruebas te entrenan. Hermanos míos, tened por suma alegría. Pónganse felices cuando se hallen en diversas pruebas. Vieron que no es muy popular esto. Pónganse felices cuando vengan las pruebas, porque la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos, para que sean cabales, sin que les falte nada. Fíjense cómo llega el versículo a decir, ¿quieres que no te falte nada? Bueno, vamos a retrotraernos para atrás. ¿A dónde nos lleva esto? No te falte nada, dice Santiago. Bueno, que seas perfecto y cabal. ¿Cómo eres perfecto y cabal? Teniendo paciencia. ¿Cómo se produce la paciencia? Por la prueba de vuestra fe. Así que alégrate cuando vengan las pruebas, porque no te va a faltar nada. ¿Me siguen, sí o no? La fe, cuando es probada, produce resistencia. Sube el umbral de tu resistencia. Si mi fe nunca es probada, puede producir una filosofía moral, una creencia, pero no va a generar una fe fructífera. Cuando Él prueba la fe, Él activa tu fe. Si no, no la usas. ¿Para qué quiere fe si no está activa? Necesita ser activada la fe. ¿Cómo se activa? Recibe más fe. No, con prueba, con crisis.
¿Cuánto le has dicho, Señor, mirando a los hijos, ay, Señor, dame paciencia porque lo voy a matar? Bueno, ahí estás pidiendo pruebas. Cuidado con lo que deseas. Dame paciencia porque lo voy a ahorcar. Y Dios dice, bueno, marcha una dosis de prueba para la doña. Y marcha y se te pone más rebelde el mamut. ¿Por qué? Porque pediste paciencia. Quien pide paciencia pide prueba. Lo dice ahí Santiago. Para que seas perfecto, es así. Miren, mi área favorita en el high school siempre fue el castellano, el español. Yo siempre tuve excelentes notas en el español y siempre me desafié hasta el final. Les voy a contar el por qué. No porque tenga una inteligencia por encima de la media, sino porque a mí me fascinaba el castellano por dos motivos esenciales. Primero, por el profesor. Porque él no decía nunca, les voy a enseñar. Él te tomaba examen todo el tiempo y te calificaba sin que supieras. Entonces decía, por ejemplo, vi a una vaca. Y todo, ¿dónde la vio? ¿Dónde la vio? Gebel, ¿usted también vio una vaca? No, yo vi una vaca. Bien, Gebel. Y me ponía un 10. Lo segundo que me fascinaba de castellano era que él todo el tiempo, insisto, tomaba examen. Entonces todo el tiempo tomaba prueba. Y yo me preparaba sabiendo que cuando íbamos, él, aunque no dijeran, saquen una hoja, estaba tomando un examen. Dios es muy similar. Tú dices, Señor, la crisis. Dios, no te daré más prueba de la que puedas soportar. No pondré más presión de la que resistas. No saldrás de la pizarra hasta que rindas bien. Pero tranquilo, yo soy el profesor, tú el alumno, y de esto vas a aprender. Y vas a salir y te vas a graduar. ¿Reciben esto, sí o no? Miren, quiero terminar con esto. Déjame darte una lección de griego muy fácil. ¡Oh! Hay una gran diferencia entre probar y tentar. La palabra griega para probar es dokimon. No Pokémon, dokimon. ¿Qué significa? Localizar una debilidad con el propósito de reforzarla y fortalecerla. Eso es dokimon. Y la palabra tentar en griego es periazo, nada que ver. ¿Qué significa? Encontrar una debilidad para usarla y destruir a la persona. Por eso dice, Dios no puede tentar a nadie. ¿Quién tienta? El diablo, porque localiza y trata de debilitarte con esa debilidad, debilitarte aún más. Dios es como el carpintero, como era mi papá, que cuando construía una biblioteca a la medida, él antes de entregarla, yo lo he visto, lo llenaba de libros. Decía, Dante, tráeme todos los libros. Y cuando veía que un estante estaba así, como panza a las 3 de la tarde del sábado de algunos, él veía la fragilidad, la debilidad. Entonces sacaba los libros rápido y reforzaba, le ponía unos refuerzos para sostener lo que él diseñó. Él decía, yo tengo que probar si esto funciona porque después no quiero reclamos. Eso es lo que hace Dios, lo mismo. Cuando tú dices, Señor, úsame, Él pone presión sobre ti. Tiene que poner presión para que cuando venga la debilidad no te rindas, para que no renuncies, porque Él está mostrándote la debilidad para reforzarte, para fortalecer esa área, para que puedas soportar el peso de la asignación y de la misión que Él te va a entregar. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es así. Cuando uno dice, Señor, sáname de la estima, vendrán ataques a tu estima, porque es la única forma de sanarte. No va a venir gente a decirte cosas lindas. Ay, pastor, dígame cosas lindas para que me sane la estima. Hay que darte duro. Es que yo siempre tuve baja estima con mi cuerpo y dice Dios, ven, gordita, ven, ven. Cuando dice yo, si la gordita de papi, y Dios dice, ¿ves? Alégrate con lo que te di, con lo que eres. Es así, es terapia de choque. Cuando tú dices, yo quiero contentarme, aun cuando no tenga nada. Bueno, a no tener nada un tiempo, a ver si te contenta. Es la única manera. Es parte de las cicatrices, del sufrimiento. Porque el desear algo
no significa que estés listo para emprenderlo, para abocarte, para meterte de lleno. Solo porque deseas contraer matrimonio no significa que estás listo para ello necesariamente. Tu deseo de ser próspero no siempre significa que estés listo para la prosperidad financiera, para administrar dinero. Dios te va a hacer pasar pruebas para revelar cualquier área que necesite refuerzos en cuanto a tu actitud, integridad, carácter, competencia, compasión, administración. Así que tienes que dejar que las pruebas comiencen porque Él quiere que tengas éxito. Él no te quiere mandar como una biblioteca que cuando le pongan 3 libros de más se viene el estante abajo. Porque Dios quiere que tengas calidad en todo lo que hagas. Y como Dios está comprometido con tu éxito, cuando Dios te manda prueba no es porque no le caes bien. Cuando Dios permite una prueba es porque está comprometido con tu éxito. Y el mejor salón de clase del carácter es la lucha. Lo que te hace valioso no es lo que hayas sufrido, sino lo que has aprendido con ese sufrimiento. ¿Me oíste? Porque hay gente que sufre y sufre y sufre y sufre y sufre y no aprende nada, y no aprende nada. Yo conocí un tipo que tuvo 5 matrimonios, sufrió con los 5. Decía, me tocaron 5 brujas. Desgraciado, algo tuviste que haber hecho. Una te puede tocar, 2, 3 no viste bien. Ya la 4, mijo, lo tuyo es deporte, lo tuyo, ¿o no? Y hay gente que sufre y que sufre y que sufre y que capitaliza el sufrimiento. Y uno dice, ¿qué aprendiste del sufrimiento? Y vuelve a sufrir otra vez. Le encanta sufrir, son masoquistas. ¿Cuántos conocemos que cometen la misma burrada todos los años? Todos los años la misma burrada. Todos los años. Se equivoca con la pareja, al otro año elige una pareja igual que la equivocada y comete el mismo error. Porque hay gente que son imanes para eso, ¿eh? Sí. Los atraen. Dice, ay, el primero era un vago y el segundo re vago. Y el Señor no te va a decir, bien hecho, sierva fiel, que te aguantaste los vagos, entra al gozo de tu Señor, sino, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste con la prueba? ¿Qué aprendiste con la crisis? ¿Tuviste enfermedad en tu casa? ¿Aprendiste a pararte sobre la enfermedad, a reclamar lo que Cristo hizo en la cruz y traer del ámbito espiritual al ámbito natural y decir, yo declaro sanidad, ninguna plaga tocará mi morada y en el nombre del Señor, diablo, no te permito que toques a los míos, me paro con autoridad? ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Aprendiste o no? ¿Aprendiste a no tener discusiones ociosas? La mayoría de tus discusiones son por tonterías. ¿Me equivoco o no me equivoco? Tú dices, tiene una cámara en mi casa. Es que es así. ¿Cuántas veces discutiste por temas serios? Siempre por estupideces. Siempre. ¿Cómo uno discute con su cónyuge o con los hijos? Dígame si hay algunos que dicen, no, yo tuve un tema serio. Entro a mi casa y encuentro a mi hijo en la droga con 4 delincuentes y el Chapo Guzmán bajo la cama. Bueno. Es un tema de discusión serio, ¿no? Si vives en Sinaloa. Ahora, escuchen esto. La mayoría no son discusiones estériles, no son tonterías. Hay un momento en la vida que dice, yo ya aprendí, no discuto más por pavada, basta. No discuto más por pavadas, aunque eso implique que pierdas la razón. No el sentido común, que pierdas de tener razón. Aunque eso implique que tengas que decir, está bien, me callo. No dar la razón como los locos, porque eso causa otra discusión. Sino decir, está bien, listo, me equivoqué, listo. Si eso evita una discusión, aprende. Si no, te vas a ir con el ceño fruncido así y no van a poder cerrar la tapa del cajón de la trompa de bulldog que tienes. Porque hay gente que es así, y se enoja, y se enoja. ¿Se acuerdan que yo les conté una vez del vecino ese que decía mi papá, que le decía al otro, piojoso, piojoso, piojoso? Y el otro reventaba, piojoso, piojoso. Y un día se cansó, lo metió debajo del agua y dijo, lo voy a ahogar. Y el otro sacaba las manos y hacía así. Entonces hay gente... hay gente que es así. Pasan los años y no aprende. No aprende y sigue siendo lo mismo. Te dice, pero no aprende. Tienes que aprender desde las cosas básicas, cotidianas del hogar, a las grandes cosas. Aprende. Aprende, como le dije siempre a los líderes de nuestra congregación, babéate la barba como David.
Cállate, pasa por tonto. Es que yo no voy a pasar por tonto. A veces hay que pasar por tonto en pos de la felicidad, en pos de no tener problemas. Si es una guerra, un tiroteo santo, una guerra amistosa que no va a resolver ningún problema, ¿para qué inmiscuirte en los pleitos de la vida? Tienes que aprender a educar a tus hijos. Si con los primeros no hiciste un buen trabajo, Dios te da chances con los otros. Tienes que aprender a pararte firme. Si no tienes más hijos en tu nido, tienes que aprender a bendecir a otros papis, a decir, no hagas lo que yo hice, edúcalos, corrígelos, aunque digas voy a perder popularidad. Tienes que aprender a decir que en pos de construir una casa, no pierdas el hogar en el intento. Porque ¿qué sirve terminar a construir la casa de tus sueños y después no tienes con quién compartirla? Porque son dos extraños con un nido vacío que no se conocen, que nunca en la vida aprendieron nada. Y cuando los hijos, que nuestras funciones cerebrales estén más o menos bien, de sentir, de amar, de sufrir, de llorar, porque eso significa que estamos vivos. Yo celebro los que sienten que están vivos. Y los milagros ocurren a veces a la vera del camino sin que nos demos cuenta que están ocurriendo, y a veces son milagros asombrosos del tipo de un Cristo caminando sobre las aguas, el Señor resucitando a un muerto después de 4 días de putrefacción. O a veces es tan sencillo como cuando el Señor se ocupe de las nimiedades, de los callos plantales, de la arena en el zapato, porque esa es la grandeza de Dios, que no hay nada pequeño para Él. Pensamos que la grandeza de Dios se mide porque no hay nada grande para Él, demasiado grande, y es una gran verdad. Nada es demasiado grande para Dios, nada es imposible para Él, todo es posible para nuestro Señor. Pero tampoco nada es demasiado pequeño. Si te importa a ti, también le importa a Dios. Eso únicamente lo vas a entender si alguna vez fuiste papi o mami. Si no, todavía no lo puedes entender en su totalidad. Suena discriminativo y arbitrario, pero así es. No es hasta que uno es padre que comprende realmente que lo que le pasa a un hijo, aunque nos parezca una tontera o una bobería, a nosotros como adultos, sí nos duele en el corazón que a él le duela, que a él le moleste, que a él le lastime, sea que le destrocen el corazón, sea que se haya sacado una mala nota en el examen, que no sea correspondido en su primer amor, lo que sea. Si para nuestro hijo es importante, también será importante para nosotros si realmente somos sus padres. El Señor dijo, si ustedes que son padres que tienen problemas, que son mortales, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial sabrá de qué cosas tenéis necesidad. Esos son los milagros que a veces se nos escapan. Y posiblemente que les voy a contar ahora, sea uno de esos milagros en lo personal de los que más me gusta, de los que más he vivido. Y esto no desacredita a los paralíticos, los sanados de cáncer, los paralíticos que caminaron, los sordos que oyeron o los ciegos que vieron, sino que me hace acercarme más al Señor, porque son cosas pequeñas las que Él también se ocupa. El evangelista Juan, en el capítulo 2, lo relata de la siguiente manera. Él dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús, María, se encontraba allí en la boda. También habían sido invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. 4 palabras: ya no tienen vino. Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, dice Jesús. Jesús no tiene una bodega, no se dedica a vender vino, no era el encargado de traer el vino. Así que la pregunta me parece que es más que lógica. ¿Qué tiene que ver conmigo que no haya vino en la boda? Todavía no llegó mi hora, le aclara a la mamá. Su madre le dice a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Aquí hay una típica madre que le importa 3 cuernos lo que el hijo le está respondiendo. Feliz día. Vuelvo al relato. Mujer, ¿qué tengo que ver yo con el vino? Hagan lo que él dice. O sea, da por sentado de que el hijo va a hacer lo que él diga, lo que ella piensa que va a hacer. Había 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. 100 litros, miren si había vino o si va a haber vino. Jesús le dice a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenan hasta el borde. Ahora saquen un poco, dice Jesús, y llévenlo al encargado del banquete, al contramaestre, al mayordomo, al chef, lo que sea. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino
sin saber de dónde había salido, aunque así lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, oiga, esto es una filosofía casi de vida, lo que le va a decir al novio, ¿no? El encargado de la comida o de servir a todos los comensales. Todos sirven primero el mejor vino, o sea, el Malbec argentino primero. Y cuando los invitados ya han bebido demasiado, entonces sirven el más barato. Cuando ya la gente no distingue el tequila del alcohol fino, ahí le sirven el barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. A mí me encanta y digo que esto es parte de nuestra manera de ver la vida, o bien podría serlo, porque creo que todos tenemos muchas expectativas respecto a nuestra juventud. Y si bien la Biblia dice, alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en que no tengas contentamiento, o sea, que te cueste encontrar la felicidad, si bien eso no nos da la pauta a que la edad media o la edad madura no podamos disfrutar del mejor vino. Cuando el Señor está en la ecuación, siempre nos puede sorprender. Y alguien hoy necesita oír esta palabra. En la segunda parte de la vida que no viviste, Dios te va a sorprender con un sabor que nunca antes habías probado en toda tu juventud, en toda tu adolescencia. No te sorprendas, porque Dios te va a dar lo que estás esperando. Alguien tiene que decirme amén. Me mira medio con desconfianza diciendo, ¿seguro? A esta altura, con lo acabado que estoy, sí. Porque cuando Jesús está involucrado en las bodas, siempre ocurren estas cosas milagrosas. Miren, hay días que definitivamente determinan el resto de nuestras vidas. Hay días que definen cómo vamos a vivir a partir de ese día. Hay días que yo creo que no vuelves a ser lo que eras un minuto antes de determinados incidentes. Son como fracciones de segundo. A veces es lo cerca que tuvimos de un accidente. Cuando vemos la muerte respirarnos cerca, la vida nos cambia. Empezamos a valorar realmente lo importante y nos dejamos de preocupar por boberías. A veces no hace falta estar involucrados en un accidente automovilístico, simplemente un diagnóstico médico nos hace valorar lo que decía hace unos instantes, los milagros de la vida, los cotidianos. A veces una decepción, una desesperanza, un desencuentro, una traición. Hay algo que siempre define nuestra vida en un antes de y un después de. A veces es una persona que nos define antes de esa persona y después de esa persona. Personas que nos impactan, que nos cambian, que nos sirven como mentores. A veces no, a veces son personas que nos desesperanzan y también definen nuestra vida antes de y después de. El Señor tiene uno de estos días donde yo considero que a partir de este incidente, del vino digo, queda destruido para siempre el puente hacia el pasado. Y yo no creo que hasta ese día alguien supiera de Jesús realmente como Mesías. Siempre lo habían llamado el carpintero. Pero ese tercer día del festejo de la boda, porque antes las bodas se festejaban durante varios días, ese carpintero se transformaría en un hacedor de vino. Y a mí me gusta cómo Jesús entra en escena, cómo de ser un actor de reparto, que está allí como un invitado más en una inmensa lista de invitados, se transforma en el actor protagonista sin que los demás comensales sepan que lo será. Tiene muchas incidencias esto que a mí me fascina. Primero, que este primer milagro de Jesús, recuerden, Jesús todavía no hizo ningún milagro, se dedica a la carpintería. No ha ocurrido ningún milagro, no ha resucitado ningún muerto, no ha sanado ningún leproso, no ha liberado ningún endemoniado. Él es simplemente el carpintero invitado a una boda. Y me gusta mucho, me llena de satisfacción que el primer milagro no tenga que ver con que salva una vida, ni que sana a una persona, sino que tiene que ver con salvar la reputación de alguien. Algo nos quiere decir el Señor. Él va a salvar la reputación de su amigo. Es allí cuando yo siento la revelación del Señor que a Dios le importan los detalles pequeños de tu vida. Oigan los solteros que dicen, ¿y Dios qué le va a importar si yo me caso, termino solo como una ameba? Fíjense, el Señor se ocupa. Sabe que sola no funcionas. O no funcionas como debería funcionar. Te falta media naranja, media mandarina, medio
limón, algo te falta. Alguna fruta seguro, media sandía, si es gordito. Tú dices, el Señor no se preocupa si yo no puedo tener lo mío, lo propio. Y pensamos que Dios está en en una cima sensorial, extrasensorial allá arriba, con cosas más profundas. Y sí, técnicamente y escrituralmente Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero nunca vemos a Dios despreocupado por los pequeños detalles. Es aquí cuando diré otra vez la frase que dije hace un momento. Él es tan grande, no porque no haya nada demasiado grande para Él solamente, sino porque no hay nada demasiado pequeño para Él. Si a ti te importa, a Dios le importa. Si a mí me importa, a Dios le importa. Grábate esto en tu corazón, no lo olvides, porque siempre lo ponemos a Dios tan distante de nuestras preocupaciones que después tememos molestarlo por tonterías. Decimos, no, ¿qué le voy a ir al Señor a hablar de esta bobería? Y Dios dice, sí, yo soy el Dios de los grandes problemas y también el resolvedor de boberías. Yo soy al que debes venir a contarme, sincerarte, decir, Señor, este soy yo. Este o esta soy yo, con mis problemas, con mis crisis, con mis miserias. Y estoy necesitando un milagro. Ya sé, no te estoy pidiendo un milagro de resurrección. A lo mejor le estás pidiendo un milagro de que estás harto de luchar con menudencias, con nimiedades. Pero Dios se ocupa de los callos plantales. Dios sabe que cuando tienes arena en el zapato no puedes caminar bien. La arena en el zapato es algo molesto para un soldado aún en plena guerra. ¿De qué le vale saber disparar bien su arma si no puede caminar porque tiene arena en el zapato? En algún momento deberá sacar su bota y quitar la arena. Eso lo sabe cualquier oficial. ¿Qué hace quitándome la arena del zapato? Futbolistas de alta competición en un momento salen fuera del estadio a abrocharse los cordones de su botín. Porque si no se abrochan los cordones, aunque sea el mejor goleador del mundo, tropezará. Y entonces cualquier director, cualquier referee sabe que debe dar unos segundos para que se abroche los cordones, las cintas del botín. Eso ocurre con el Señor. Sabe que la arena en el zapato no te deja caminar libremente. Y sabe que esa arena es molesta, que no te da paz, que te da angustia. Y entonces Él interviene de una manera milagrosa, a veces simplemente para darte tranquilidad, para cubrir tu reputación, porque Dios es tan grande que no hay nada demasiado pequeño para Él. ¿Me prometen que no lo van a olvidar? Bueno, y los que no me prometen, porque se ve que no quieren prometer nada, ¿escucharon? Dios es tan grande que no hay nada demasiado pequeño para Él. Nada. No teman decirle cualquier bobería. Nuestros niños chiquititos, los más chiquititos, Jason y Megan, generalmente no tienen problemas de cómo cotiza la bolsa en Wall Street. Lo más probable es que ellos digan, se me perdió mi muñeca, ay, no me anda el iPad, tengo hambre, quiero otra cookie. Esos son sus problemas que literalmente los llevan al borde de la muerte. Y uno tiene que entender su cabecita y decir, es solucionable. Pero nada es tan pequeño como para que no me vengas a molestar. Imagínate un padre diciéndote al hijo, no, cuando tengas un tema, digamos, aborto, embarazo no deseado, violación, ahí puedes hablar con tu padre. Todas las tonterías de ahí para abajo, no me molestes. Dios no actúa así, por eso digo, aunque suene discriminativo, no entenderás completamente al Señor hasta que no seas padre o madre. Yo digo siempre, nosotros no somos doctores, ni médicos, ni abogados, ni ingenieros, ni empleados, ni secretarias administrativas. Somos profetas encubiertos, eso somos, ubicados estratégicamente en la vida para que sucedan milagros. A veces Dios necesita de nuestra intervención para que ocurra un milagro. Si tienes hijos, eres más que un padre o una madre, eres un profeta para tus hijos. Porque creo que nadie los conozca, nadie los ama, nadie cree en ellos más que tú. Ni la tía, ni el tío, ni la abuela, por más buena que sea la abuela y le dé dulces en lugar de fideos. Nadie creerá en tus hijos más que tú. Nadie. Y tú puedes ser un mal, buen o pésimo, regular padre. Quiero aclarar esto porque algunos dicen, no tengo autoridad para hablarle a mi hijo ni profetizarle nada bueno porque me divorcié. Porque ya no vivo con la madre de ellos o con el padre de ellos,
porque tuve que trabajar mucho y no estuve en su primera infancia. Nada te exime de ser un profeta encubierto, de darles bendiciones a tus hijos. A lo mejor te fue mal en el matrimonio, eso no te hace un mal padre o una mala madre, a pesar de que tu ex a lo mejor le llenó la cabeza a tus hijos y le dijo, él es un sinvergüenza, él me falló a mí, por consecuencia le falló a ustedes. A veces cometen los adultos ese error de querer contaminar la cabecita de los pequeños que nada tienen que ver en una relación matrimonial de los padres. Nosotros tenemos que proteger la profecía. La profecía son los hijos. Independientemente si te va bien o te va mal en el amor, si elegiste mal o si elegiste bien, sigues siendo padre o madre de esos hijos. Y nuestra tarea, nuestra responsabilidad es profetizar bien, creer en ellos. Somos profetas encubiertos de nuestros hijos y a veces, cuando lo entendemos, nuestros hijos nos usan como plataforma de despegue en lugar de sentir que su padre y su madre es un tapón. A veces queremos que sean tan perfectos, queremos que no se equivoquen y los asfixiamos. Le quitamos la identidad. Recuerden que los hijos, no son libros, páginas en blanco para escribir, son libros para decodificar. Ya vienen con una información. Después los podemos educar, darle un entorno más o menos bueno, pero no los podemos hacer a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza por más que querramos. Si tú quisiste ser actriz, mami, y no pudiste serlo, no empujes a tu hija que lo sea, porque a lo mejor a tu hija le importa 3 cuernos ser actriz. A lo mejor tú quisiste ser abogado y no pudiste y dice, tú vas a estudiar leyes, no vas a ser como yo. Y a lo mejor tu hijo quiere ser artista o quiere ser astronauta o no sé, quiere hacer otra cosa totalmente diferente. A veces creemos que los hijos son páginas en blanco para escribirlos, para hacer de ellos a nuestra imagen y semejanza lo que querramos. Y no, los hijos ya venimos con un cableado interno. Jeremías dice, desde el vientre de mi madre, Dios ya me escogió. Dios ya sabía cuál era mi propósito. ¿Cuál es la tarea de los padres, como el de María con Jesús? Identificar ese propósito. Tú no eres lo que tus padres determinaron que seas. ¿Te dieron educación o no? ¿Te dieron alimento o no? Pero ellos no definieron lo que tú eres ahora como adulto. Fue definido antes de que fuese gestado en el vientre de tu madre por el Señor. Dios te hizo lo que tú eres. Nada más tus padres te dieron la cobertura, el nido, el entorno necesario y a lo mejor ni siquiera eso. Pero tampoco la falta de entorno, contenido o nido hará que se impida que llegues a ser lo que Dios quería que seas. Entonces Dios dice, yo te cableé internamente para que seas lo que eres, no tus padres. Y cuando nacemos con esa información. Nuestros hijos también nacen con una información. Tienes que decodificar. Capaz que a los 12 quieren ser astronauta, a los 14 quieren ser bombero, a los 18 quieren ser policía, a los 20 quieren dormir hasta las 3 de la tarde. Uno tiene que saber cuándo es el momento de profetizar lo que tienen que hacer conforme la pasión que cada uno tenga. Uno es como el viento que sopla las velas de la pasión de cada hijo. Eso es lo que va a hacer María como profeta encubierta. Ella es una profeta encubierta aquí, que va a profetizar algo sobre su hijo, sobre Jesús nada menos, porque no fuera por accidente que el vino se acabó allí en Caná, era por designio divino. Como sucede en la mayoría de las oportunidades para los milagros, sucede bajo el disfraz de un problema. Lo que parece ser un problema es un catalizador para el milagro. A veces creemos que lo que tenemos es un problema, y es justamente lo que Dios dice, y si no tienes ese problema, ¿cómo me voy a glorificar? Siempre los problemas parece que vienen simplemente como una crisis, pero están ocultando un milagro detrás. Y María no hace una oración. No dice, Jesús, Hijo, que además eres el Hijo de Dios, resuelve este problema haciendo un milagro. María no pronuncia una abracadabra, no redacta la solución para que Dios la lea, para que Jesús la vea. Ahí es cuando yo afirmo una vez más que Dios no responde al vocabulario, responde a la fe. No responde al palabrerío. Porque lo único que dice María, mirando a su hijo, ya no tienen vino, quizás. Jesucito, se acabó el vino. ¿Qué tengo que ver yo? Hagan lo que Él dice.
Así fue. No hay otro diálogo en el medio. María identifica el problema y dice, ya no tienen vino. María dijo muchísimo hablando muy poco. La confianza, la fe no se mide por la cantidad de palabras. De hecho, yo soy de los que piensa que cuando más confianza tengas, menos palabras vas a necesitar. Puedes hablar con la mirada. Y creo que María no habla mucho. Porque los milagros no depende de que también redactes la solución para que Dios la oiga. Insisto, no hay abracadabras. Solo hace falta que tengas fe, no que sepas lo que decir. Solo necesitas saber a quién acudir, como lo hizo María. Y yo te aseguro que si lo buscas a Jesús primero, nunca Jesús será tu último recurso. Jesús es el único que puede convertir tu peor día en el mejor día de tu vida. Porque es el peor día. La novia le está diciendo, te olvidaste el vino. Al ratito le llega la felicitación. Al ratito. Estaba recibiendo la crítica, 2 minutos después le llega la felicitación. ¡Wow! Guardaste el mejor vino. ¡Qué sorpresa nos tenía! Miren cómo un mal día se transforma en un buen día cuando Jesús está en la ecuación. ¿Qué le está haciendo falta a tu día? ¿Y si hoy terminara como un buen día? ¿Y si mañana, lunes, fuera un buen día para ti, aunque tú crees que va a ser malo? ¿Y si este fuera tu mejor año tan solo porque Jesús ingresa en estos días maravillosos? ¿Y si esta fuera la mejor temporada, tu mejor verano? Tú dices, no, pero ya empecé mal, prefiero que cambie el año. No hay nada mágico con el calendario. El que tienes que cambiar eres tú. Y aprender de María, que dijo, se terminó el vino. Dice el Señor que le digas, ¿qué es exactamente lo que necesitas? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué te hace falta? Porque a veces sentimos que si le decimos a Dios lo que nos hace falta, lo vamos a ofender a Dios. Va a pensar que soy un pedigüeño. Va a pensar que soy un frívolo, porque mira lo que estoy pidiendo. Cuando hay tantos niños que se mueren de hambre, el Señor da las respuestas correctas. Él dice, sí, yo entiendo que hay pobres, que hay necesidad. Siempre va a haber alguien más necesitado que tú. Pero eso no te exime a que no le puedas decir al Señor qué te preocupa. Pero no nos olvidemos del detalle. Mujer, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Todavía no llegó mi hora, dice Jesús. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, las bodas de Caná serán su debut para los milagros. Ahí es cuando los novios, que eran los protagonistas que figuraban en la tarjeta de invitación, pasan a ser extras de la película y Jesús se roba el papel principal, el rol protagónico. Claro que el crédito se lo lleva el novio. Jesús no dijo, ¡hey! Yo convertí el agua en vino. Todos pensaron que el novio había guardado el vino en alguna bodega, en algún sitio, para sacarlo a último momento. Pero aún así, luego leeremos en las Escrituras, e invitaron a Jesús a predicar en la sinagoga porque habían oído los milagros de las bodas de Caná. O sea, había muchas mujeres, muchas madres ahí que no se pudieron quedar calladas. Jesús no quiere y la madre le da un codazo. Lo conoce bien, dice, es tu tiempo. No estoy sugiriendo que Jesús no creyera en sí mismo, sino que ese empujoncito suave, ese codazo de su madre fue el catalizador del milagro. Pregunta, ¿a quién hoy, como profeta encubierto, deberías darle un codazo para que tenga el milagro que está esperando? ¿A quién deberías darle una patada en el trasero para que reciba el milagro? ¡Recíbelo! No era él, no importa. ¿Quién me quita lo bailado? ¿A quién deberías darle un empujón santo? Ahí es cuando vuelvo al tema que hablaba recién, un hijo. A veces los hijos necesitan un empujón, un codazo o una patada en el trasero bien dada para que sepan que tienen que comenzar la segunda parte de su vida, la milagrosa. A nosotros el Señor permite que Crystal Cathedral nos diga, vayan con Dios. A mí me dolió, no sé ustedes, 3-4 meses estaba así yo. Digo, Señor, si no fuera por esa patada, si no fuera por ese codazo, hoy no viviéramos este milagro de estar aquí en River Arena. ¿Se dan cuenta que a veces un empujón abre las puertas de lo sobrenatural? Alguien tiene que decir, amén, aleluya. ¿No será que te estás perdiendo los milagros
porque alguien no te está empujando a tenerlos? ¿No será que no eres parte de un milagro porque no empujas a alguien? María le dio un codazo a Jesús, le dijo: es tu turno, vamos, no tienen vino. Y Jesús salva la reputación de su amigo a tal punto que todos le dan el crédito a su amigo. Me enseña tantas cosas esta historia. Primero, insisto, no hay problema tan grande ni tan pequeño para Dios. Si te importa, a Dios le importa. Segundo, me enseña que el Señor sabía que cuando iba a hacer ese milagro terminaría en la cruz, y aún así aceptó, porque ya te conocía, porque ya me conocía, porque quería darte vida eterna. Y entonces esa boda, que pensó ser para Jesús simplemente un momento de distracción saludable o sana, se transformó en una cuenta regresiva que terminaría con la cruz apenas, ¿qué? 3 años después, 900 y tantos días después, terminaría ascendiendo a la cruz en el Gólgota después de esa boda. El Señor no olvidaría nunca esa boda. Todo el mundo hablaría de esa boda y eso haría que comience su ministerio y rápidamente el calendario empezaría a pasar. Yo sé que cuando empieces a vivir tu primer milagro, tus días se van a acelerar, lo siento. Y si vives todavía en una bulia, en un aburrimiento, en un tedio, es porque no te has atrevido a dar un paso adelante. Yo quiero hoy, de parte del Señor que me envía a darte esta palabra, quiero darte un empujón, un codazo. Reciban una patada en el trasero de vuestro pastor. Con amor, con cariño. Así, como patean los jugadores para que no duela. Pero alguien necesita una patada hoy y decirle: ¿qué hace que no reaccionas? Cambia algo en tu vida para experimentarlo.
our sins, memory fragments, where do we begin? Lost connections, voices faintly call, caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries, lonely hearts beat in unison lies. Synths scream louder, drowning out the pain, female vocals high, whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined, melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade, letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design, melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, a new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain, breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined, melodies fade out in the silence we find. Paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain, letting go of the past, a choice to be